Bien, señores, nosotros continuamos, son las 9:34 minutos y ahora está con nosotros el viceministro de Monitoreo y Coordinación Gubernamental del Ministerio de la Presidencia, Luis Gregorio Madera Sué. ¿Tú no conoces a Luis Gregorio, Virgilio? Debe ser el saludo. Porque yo vi que yo creo que... Pregúntale a él si él y yo no Y conocemos. ustedes comiéndose al gobierno aquí atrás y todo el mundo callado. Yo no vi a Virgilio taconeando ni nada, no vi nada. No lo vi. No sabía que... Ese partido anda así, manga por Sí, gracias por la invitación a compartir y orientar la población por esta plataforma que tantas personas utilizan como medio para orientarse, para tomar decisiones. Así que muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Bueno, vamos a hablar digamos, de desarrollo sostenible. El presidente daba la información recientemente, Luis Gregorio, de que 2 millones de dominicanos han salido de la pobreza. Me imagino que está hablando de la pobreza monetaria. Entonces, ¿cómo se explica esta información cuando al mismo tiempo hay una cantidad de personas subsidiadas que ha crecido? Yo creo que lo primero, si me permiten, creo que en este ambiente, digamos, vivimos en el mundo de los datos, donde ahora el problema es que hay demasiada información y hay que poder, y sé que aquí mismo siempre lo dicen, hay que poder filtrar y ver qué información puedes utilizar. El informe del que nos referimos es un informe que se hace desde que se lanzó la Agenda 2030 en Naciones Unidas, y desde el 2015 se viene midiendo la República Dominicana junto a 192 países más en torno al avance en el tema del desarrollo sostenible. Y lo importante, digamos, es reconocer que República Dominicana, que la primera vez que se midió en el 2016 estaba en el lugar número 92 a nivel mundial, hoy está en el lugar número 52. En 2020 llegó al lugar 73 y hoy está en el número 52 entre 193 países, lo cual yo creo que es un reconocimiento no solo a lo que hace el gobierno, sino sobre todo lo que hace la sociedad en general, porque es un conjunto de 102 indicadores que se miden para todos estos países, y estar en ese lugar pues es un avance en muchos de esos indicadores sociales que van desde el tema de pobreza, alimentación, temas de género, salud, educación, etcétera, etcétera. En cuanto a los datos de pobreza, son los datos que toman los organismos internacionales basados en los datos nacionales, que son los mismos datos que tenemos 30 años midiendo desde siempre, basados en los datos de las encuestas de fuerza de trabajo, que se cargan luego en el SISDOM que tiene MEPID y demás. Y en esos datos entonces que tenemos la información de que desde el 2012 a la fecha la República Dominicana ha podido sacar con algunos momentos difíciles, como el caso de la pandemia, pero en general en balance más de 2 millones de personas de la pobreza, pasando de una tasa de 39% a una tasa de 18% de pobreza actualmente. ¿De 39 a 18? De 39 a 18 desde el 2012 hasta ahora. ¿Por qué tomamos 2012? El 2012? Porque en 2012 fue que se lanzó la nueva metodología nacional de medición de pobreza, de la que formamos parte como expertos en su momento, y porque en 2012 también se lanza la Estrategia Nacional de Desarrollo, y además los ODS nacen en el 2015, y las informaciones más recientes para empezar a medirse del 2015 eran las referidas al 12, 13 y 14, y por eso hacemos referencia en ese momento. Si nos vamos al 2021, que fue el peor momento de la pandemia, donde por primera vez, como en todos los países del mundo, la pobreza subió en algunos casos, entonces se han sacado casi 1 millón de personas en 3 años, por lo que hemos hecho. Pero está este dato concreto que lo ofrecía Andy Dajuar recientemente. Según Economía, Planificación y Desarrollo, la República Dominicana hay 707.714 personas que están por debajo de los niveles de pobreza. Sin embargo, el gobierno entrega subsidio a 1.386.852. Es decir, que esas cifras en las que se habla de una disminución de la pobreza deberían estar acompañadas con una disminución de los subsidios a una pobreza que ha disminuido, y realmente no es así. Cualquier política pública que se toma tiene un enfoque particular y específico. Primero hay que recordar que cuando llegamos en la pandemia hubo que aumentar todos los subsidios porque había que relanzar nuevamente la economía, y eso es importante.
Luego fuimos pasando junto a los organismos internacionales a cambiar la idea de que esos subsidios eran meros subsidios y transformaban en protección social adaptativa. Esa protección social se incluye no solamente a las personas por su pobreza monetaria o por su pobreza multidimensional, que es la que se utiliza en el ICB para los temas de supérate, sino también todos los temas de vulnerabilidades, hogares con madres solteras, hogares con envejecientes, hogares con niños o personas con discapacidad. Y por eso es que no necesariamente porque disminuye la pobreza, tú quitas ese subsidio a esos hogares que mantienen esas vulnerabilidades, más allá de las vulnerabilidades económicas. Pero sí hay que decir, y esos registros están por ahí, que por primera vez se están haciendo ejercicios para sacar personas de esos procesos, personas porque no han utilizado la tarjeta en los últimos meses, o personas porque han pasado ya de unos niveles. Es decir, que por primera vez en toda la historia que tienen el programa de subsidios, entonces se comienza ya a empezar a sacar personas y así debemos continuar. Luis Gregorio, no sé si ustedes tienen esas estadísticas, lo han desarrollado en algún estudio, saber, a propósito de desarrollo sostenible, primero, qué porcentaje de la Estrategia Nacional de Desarrollo que nosotros diseñamos se ha aplicado realmente, y segundo, de los ODS también, que nosotros somos parte de eso, en qué nivel de compromiso hemos asumido hasta este momento, cuál es el porcentaje con el que hemos cumplido. Eso justamente es lo que mide este índice. Normalmente cuando nos preguntan por la Estrategia Nacional de Desarrollo, yo estaba en MEPID hasta 2024, y era difícil decirle un número, porque la estrategia tiene una cantidad de ejes distintos. Entonces, este índice para los ODS lo que hace justamente es buscar esa respuesta. De los 17 objetivos, de los 169 indicadores, ¿cómo yo le doy al comunicador un número que le pueda dar? Y eso es lo que República Dominicana a 2016 estaba en 57 puntos sobre 100, vamos a llamarle 57% de avance en desarrollo sostenible, y hoy está en 74% de avance, pasando, como repito, del lugar 92 en ese momento al lugar 52. Para ponernos en contexto regional, a nivel regional, Dominicana pasa en el 2020 del lugar número 11 con ese score al lugar número 4. Pero eso es pobreza monetaria. Eso es un conjunto de ODS. ¿Qué indicadores utilizan para la medición? Eso tiene pobreza, vuelvo y repito, indicadores de pobreza, indicadores de alimentación, indicadores de salud, de género, de educación, de servicio de agua, energía, sostenibilidad ambiental, cuidado de océanos, todos etcétera. globalmente. Son todos globalmente. Son 169 indicadores en la agenda completa, pero como hay países con menos capacidad estadística, se consensúan 102, que son aquellos que la mayoría de los países las pueden medir para que pueda ser, digamos, comparable la información. Doña Consuelo. Luis, la imagen que se presenta en algunos aspectos del gobierno es que se planifican, se anuncian o se coordinan muchas obras en diversos sitios, en diversos lugares, pero no se concretizan. O sea, ¿cómo usted le da monitoreo y seguimiento a esto? ¿Y en qué nivel, digamos, si podría verse desde el punto de vista porcentual, está el gobierno en función de todo lo que ha prometido, concretamente el presidente, y lo que usted le han dado seguimiento? Mira, en términos de la inversión, el tema de los países van avanzando y van pasando de necesitar solamente inversión pública en infraestructura a ir cambiando también a la inversión pública en capital humano. Okay. Si uno, por ejemplo, se detiene en educación, que es uno de los temas que más se habla, evidentemente que cuando comienza el 4%, lo primero que había que hacer era inversión en infraestructura, porque la cobertura escolar era muy baja. Hoy ya tenemos cobertura escolar del 97% en primaria. Por lo tanto, la necesidad de inversión en escuelas nuevas no es tanto. Donde se necesita la inversión es en más maestros y en más calidad de esos estudiantes. Y hoy, contrario a años anteriores, donde teníamos 40 estudiantes, 35, 38 estudiantes por maestro, hoy tenemos 20 estudiantes por maestro. Es decir, que comenzamos a invertir en aquella parte del capital del desarrollo que ya no es lo que yo necesitaba en aquel momento, porque las escuelas ya están. Entonces, por eso, se hacen ahora nuevas escuelas, no con la velocidad que se hacían antes, pero se invierte en el capital humano, que todos estamos de acuerdo que es lo que nos va a llevar al siguiente paso, de no tener solamente más niños educados, sino mejor educados por ese lado. En términos de infraestructuras de transporte, hay muchas obras que ya van a empezar a entregarse, ¿verdad?, en los últimos tiempos, pero en cada territorio hay obras importantes que se han ido entregando. Pero creo que todos los países, si uno mira la serie de tiempos en República Dominicana, de 30 años hacia acá, normalmente los gobiernos van disminuyendo la inversión en capital de infraestructura, porque el país va necesitando cada vez menos y va aumentando en inversión en capital humano. Gregorio,
no sé si ustedes están trabajando con la Agenda 2036, me imagino que sí, ¿verdad? Así es. Y yo tengo algunas inquietudes con esa agenda. Soy un poco escéptico con el logro. Primero, con la baja inversión que tenemos, ¿verdad? Hablo de gasto de capitales. Segundo, con la incertidumbre internacional que impacta en nuestra economía. Y segundo, con el nivel de infraestructura. Habría que prácticamente duplicar el nivel de infraestructura. Hablo de puertos y demás cosas. ¿Ustedes consideran que se puede conseguir ese desarrollo de aquí a 2036 realmente? Mira, lo más importante es que cuando comenzamos a hablar de esa propuesta, de esa estrategia de República Dominicana 2036, no salió necesariamente del gobierno, sino el propio sector privado, el que dice se puede lograr y lo podemos hacer. Y yo creo que eso es un punto importante a decir, Luis. porque sale de quienes generan los empleos, de quienes generan la riqueza, que entienden que junto con el gobierno y con las medidas de política pública se pueden lograr. Vamos a tener este mes que viene ya, digamos, el lanzamiento de las iniciativas concretas. 2036 ha estado reunida en los últimos 3 meses en 12 comités sectoriales liderados por personas del sector privado, 4 representantes del sector privado en cada comité, más 3 del sector público, y de ahí hemos salido. Obviamente siempre salen muchas iniciativas y justamente para no desviarnos y no perdernos en números grandes, se les ha pedido a cada comité que tengamos no más de 4 iniciativas concretas que podamos lograr en los próximos 3 años, 4 años, y de ahí van a salir unas 48 iniciativas que son las que se van a priorizar para poder alcanzar eso. Hay temas de infraestructura, pero si me preguntan cuál es el común denominador, es formación de capital humano. En todos los sectores, en todos los comités, lo que ha salido sobre todo son iniciativas de cómo acelerar la capacidad del capital humano para poder, porque el capital humano en República Dominicana es lo que se ve como el principal reto para poder alcanzar metas como esa de duplicar el PIB al 2036. Que no es solo duplicarlo, porque como bien mismo Eury lo ha dicho antes, aquí eso se ha hecho ya. Se ha duplicado la economía varias veces. Pues Dominicana viene creciendo mucho. El tema es crecer con calidad, porque antes crecíamos y la tasa de pobreza no disminuía. El 2017 eso empezó a cambiar y vimos que la pobreza ya venía disminuyendo con el crecimiento. Entonces ahora seguimos creciendo y la formalidad en el empleo no cede la informalidad. Entonces hay que tratar de que el crecimiento sea mucho, pero de calidad, que genere empleos formales, y ese empleo formal te genera seguridad social, seguro de salud y ahorro para futuro. Y ese es el gran Doña Consuelo y Pedro. Circe Almanzar estuvo con nosotros y dijo que hay que generar una educación para el trabajo. Circe Almanzar. Sin embargo, nosotros vemos que hay ahora mismo con la discusión de los 15 puntos del presidente, entre los cuales está la dominicanización de la mano de obra, hay sectores empresariales que lo que insisten es en hacer la regularización de los ilegales, principalmente haitianos, se sabe, para seguir entonces operando, y se quejan de que la economía de ellos en la construcción, que necesitan esa ilegalidad, necesitan esa mano, o sea, cualquier cosa que no sea la dominicanización ni la educación para el trabajo, como dice Circe. ¿Ustedes están conscientes de que ese sector empresarial está tratando de que el país no avance y nos quede en esa parte de la haitianización de la mano de obra, tal y como está ahora en determinados sectores? Sí, yo creo que lo importante es que en general el sector privado está consciente de que hay que apostarle por el capital humano para la empleabilidad de los jóvenes dominicanos y las jóvenes dominicanas. Entonces, yo creo que hay de todo, igual que en la democracia hay de todo, ¿verdad? Pero el gobierno está evidentemente enfocado en esa formación de ese capital humano y en aquellos sectores donde hay esas necesidades, pues entonces trabajar en esa mecanización. Se está trabajando en una estrategia de mecanización agrícola y en otros procesos también. De hecho, en 2036 hay un comité de sector agrícola, hay un comité de sector construcción, y esos son temas que se han ido tratando y vendrán en propuestas de iniciativas para poder avanzar de manera estructural en esa parte, para que ese mercado laboral de esos sectores importantes y pujantes de la economía, pues entonces también puedan generar empleos dominicanos de calidad. Muy bien. Luis Gregorio, hay algunos aspectos en los informes que dan los gobiernos, en este caso el del presidente Luis Abinader, con relación a la disminución de la pobreza. La gente se pregunta, uno se hace los análisis, ¿cómo es que disminuimos en pobreza
y entonces por el otro lado me aumentan los subsidios y por el otro lado me aumentan los comedores económicos y las ayudas sociales. ¿Cómo creer una si las otras me contradicen el dato? Tú que eres un economista, explícanos esto. Mira, yo creo, bueno, ya hablamos del tema de los subsidios anteriormente y ahí quiero aprovechar esa pregunta para poder hablar de en qué se basa esa disminución de la pobreza, es lo principal. Si uno mira otras estadísticas alrededor del tema de la pobreza, como es el caso de la generación de empleos, los aumentos salariales y por lo tanto el aumento del salario promedio, del ingreso laboral promedio, te das cuenta que hay bastante coherencia. Yo decía el otro día, por ejemplo, otra vez tomo el 2012, pudiera tomar el 2020. En 2012 el salario mínimo de una empresa grande eran 9.900 pesos. Hoy el salario promedio de una empresa grande está cerca de 27.000 pesos. Y sabemos que en enero del año que viene, con el acuerdo ya que se tomó y que la mitad empezó en abril, eso va a subir entonces a cerca de 29.000 pesos. Por lo tanto, el año que viene, nominalmente, el salario de una empresa grande va a triplicar el que teníamos en 2012. Entonces, esa parte, si tú lo llevas a valor real, entonces lo llevas a dólares o a valor real, tú tienes que el salario promedio y el salario de esa empresa en valores reales sea casi duplicado al que teníamos en aquel momento. Entonces yo creo que esa es la base de que nos ha permitido aumentar. Es decir, que la persona que tiene el mismo trabajo que tenía hace unos años, hoy gana esa proporción mucho mayor. Cuando hablamos de valores reales, es justamente deflactando. Lo que pasa es que esa persona inflación. no estaba por debajo de los niveles de pobreza, no es esa la que ha variado. No. Aunque esa persona hoy esté en mejores condiciones, no estaba por debajo de los niveles de pobreza. Porque por lo tanto, empleo no está por debajo de la pobreza. Sí. No necesariamente, a ver, porque de hecho una de las cosas que se mide a nivel internacional es la cantidad de personas empleadas que aún así su familia está por debajo de la línea de pobreza. Por ejemplo, a 2012, el valor básico de la línea de pobreza en República Dominicana eran 22.000 pesos. Un hogar donde sus ingresos laborales, sus ingresos eran por debajo de 22.000 y pico de pesos, estaba bajo la línea de pobreza. Eso con la indexación que hemos tenido de la inflación, no tengo el dato, pero debe rondar 24 o 25.000 pesos. Es decir, que una persona, y sabemos que aunque el salario mínimo formal lo hemos aumentado, hay lugares, sobre todo en la parte informal, que pueden ganar menos de ahí. Entonces esas personas aún empleadas están en la línea de pobreza. Entonces una persona, por ejemplo, que hasta este aumento salarial pasado tenía un solo salario en su casa y ganaba 20.000 pesos y ahora pasa a 23, salió de la línea de pobreza. Hago énfasis en eso porque esa es la forma estructural que no el gobierno, que la sociedad y el mercado laboral hacen que una persona salga de la pobreza. Y es lo que nos permite que podamos ir avanzando en esos indicadores. Hay un aspecto que no quisiera que usted se fuera si no nos explica. El endeudamiento. Andy, los principales economistas, etcétera, etcétera, están señalando que podemos caer hasta en el caso de default de la Argentina, con el endeudamiento y lo que eso significa, el porcentaje que eso significa del PIB. Y estamos muy preocupados porque no tenemos los ingresos suficientes, la reforma fiscal se cayó, no se ha vuelto a hablar de eso, pero tenemos la situación de que los ingresos no nos cubren y los gastos de capital están en el suelo. Toda esa panorámica. Mire, quizá lo primero es que si nos vamos a valores absolutos, a cantidad de millones del endeudamiento, siempre va a ser más alto. No importa el gobierno que exista, siempre va a ser más alto porque esos valores siempre van aumentando, vienen aumentando. Lo importante es verlo en términos de la proporción del Producto Interno Bruto, que es como una casa, o sea, no es cuánto tú le debes al banco, sino cuánto tú le debes de acuerdo a los ingresos que tú tienes, para saber cuánto te queda entonces para tus gastos fijos. Y en ese sentido, en el 2020 era 62%, hoy estamos en 58%. Entonces, es más en términos absolutos, pero en proporción a lo que recibe la economía, venimos disminuyendo. Pero lo más importante es que el gobierno está, por primera vez, un gobierno ha tomado decisiones importantes y difíciles en ese sentido. Luis, pero los pagos de los intereses sí van creciendo. Sí, aunque la deuda se mantiene en una proporción tal vez un poquito menos, pero los intereses van creciendo de manera sostenible. Y a eso voy. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer un gobierno responsable? Tomar medidas. Y una de esas medidas fue el haber promulgado la ley de responsabilidad fiscal. Esa ley de responsabilidad. Una ley de responsabilidad fiscal sin una reforma es responsable. Yo creo que es importante. Porque la ley de responsabilidad fiscal
me dice a mí, Sí. me limita en cómo voy a gastar el ingreso. Pero si mi ingreso no ha aumentado, si mi ingreso sigue siendo por debajo de lo que yo gasto, la ley de responsabilidad fiscal y nada es lo mismo. Sí. No es así, Julio, porque la verdad es que si uno mira la serie, uno ha visto años donde el nivel del déficit que hemos tenido ha llegado, incluso en años electorales, a 12%. Es para evitar eso. Es para evitar eso. Okay. Porque eso es lo que de un momento a otro, lo mínimo que tiene que hacer es no aumentar ese endeudamiento y evitar que cualquiera, por un fin electoral o lo que sea, venga y lo suba irresponsablemente de nuevo. Gregorio. Y entonces ahora el problema sea mayor. Ya por lo menos aseguramos que el problema no es mayor. Y digamos, yo detengo la hemorragia de ese lado. Ahora tengo que trabajar en el aumento de los ingresos. Con eficientización de los procesos, de la burocracia, con algunos cambios fiscales que se den Quitarle en su subsidio momento, al que no lo necesite. y todas las medidas que ustedes conocen y que no se pudieron aprobar. que ustedes lo pueden decir mejor que yo y lo dicen mejor que yo todos los días aquí. Se lo dejo a Pero ustedes. se va a hacer la reforma fiscal. Se va a hacer perdón, hay planes para la reforma fiscal progresiva, no regresiva. No, eso no está ahora mismo en No el está en el- está- No está en los Gregorio, planes. Gregorio, ¿por Debería. qué no en este gobierno? No. Este es un problema histórico. ¿Por qué nosotros hemos arrastrado una mentira histórica? Por eso cuando tú ves que el presidente o cualquier presidente dice hemos reducido la pobreza en un tanto por ciento, el pueblo no lo cree. ¿Por qué? Porque hay una mentira ahí subyacente y es el hecho de que nosotros nos hemos montado, por ejemplo, tú hablabas ahora mismo, de la calificación, sobre todo la CEPAL. Tú estás por debajo del umbral de lo que ellos consideran ser pobreza, te aumentan 3,000 pesos, tú pasas de ahí y ya di que tú saliste del umbral de la pobreza. Una cosa que es una mentira. Igual lo otro, nosotros logramos que 300,000 personas pasen a clase media. No, usted consigue un trabajito, usted se compró un apartamentico de los visos no, y se mudó con la esposa suya y ya supuestamente de que usted es clase media. Usted hizo movilidad social, usted no es clase media, nada. Entonces, ¿por qué nosotros hemos arrastrado históricamente esos dos conceptos si los dos son mentiras? ¿Por qué? Pero a ver, yo creo que, en general en la economía hay que buscar formas y umbrales de poder comparar los países. Eso siempre es criticado, no solo en República Dominicana, en todos los lados es criticado. Ahora, lo peor que puede pasar es que tú no tengas umbrales parecidos para poder medirte. Pero cada país tiene la soberanía de elegir las líneas que utiliza para eso. Si yo utilizara las líneas de $2 y de $3 que utilizan Naciones Unidas, mi pobreza fuera prácticamente invisible. Porque esas son líneas que son para países mucho más pobres que nosotros. La línea nuestra de pobreza es más alta que las líneas internacionales, primero que nada. Y lo otro, tú acabas de decir, déjame, si me permite, tú acabas de decir que justamente el que tú salgas y te pongas apenas por encima de la línea, no quiere decir que ya tú pasaste a ser una persona con mucha más capacidad. Ahora, tú dijiste la palabra clave, lo que miden estos umbrales es la movilidad social. Entonces, sí es cierto que si yo tengo 3,000 pesos más, no es que me duplicó mi nivel de vida, no es que tal vez pase de pobre a clase media, pero llámalo como tú lo llames, pero tienes 3,000 pesos más para consumir. Entonces, si luego eso se va subiendo, aumentando, pues entonces vas a tener mayor. Eso es importante porque la gente, yo sé que la gente, parte de no creer los datos, tiene que ver con no entender qué es lo que estamos midiendo. Y entre pobre y clase media hay una parte que se llama vulnerable por ingreso, que es un concepto que no se usa mucho, pero que es real. El vulnerable por ingreso es ese, que acaba de salir de la pobreza, pero con cualquier crisis cae otra vez. Y si tú no tienes conciencia de clase y tú mismo ya no tienes la capacidad de ser un medio de producción, te pueden bautizar como te bauticen y usted lo que es un empleado. Y ahí por eso es que digo que esas políticas que tienen que ver con aumento de salarios, políticas de formalidad del empleo, esas son las que te pueden sacar de la pobreza y mantenerte en el siguiente nivel y poder subir No al los siguiente. subsidios. Bien. No los subsidios. Así. Bueno, señores, muchas gracias. Usted es un príncipe. Sí. Muy bien. El presidente muy bien. aceptó, y todos estamos conscientes, que hubo una reducción importante del Producto Bruto Interno para este año y probablemente para el año próximo. ¿Puede afectar eso el índice de desarrollo sostenido que ustedes han estado manejando y la perspectiva en esa orientación? Creo que ahí lo importante, y también lo decía el presidente, es que todos los países han disminuido. Por lo tanto, a pesar de que nuestras perspectivas ya no son de 5%, sino 3.5%, somos todavía más o menos el doble de lo que está para la región.
¿Es un reto? Sí, es un reto y hay que trabajar en ese sentido porque evidentemente si hay menos ingresos, pues evidentemente que hay retos y que todo el país tiene que trabajar en conjunto para que su impacto sea el menor posible. Lo importante es que veamos que esos retos han venido normalmente y mira cómo el país aún así sigue navegando positivamente en el entorno. ¿Por qué? Porque también los retos de los países a nuestro alrededor son mayores que los nuestros. Es cierto. Y eso que ha hecho, y conecto con la inversión, que la inversión extranjera directa de República Dominicana haya pasado de $2.500 millones en el 2020 a $4.500 millones al 2024. Cuando tú lo juntas, la inversión, la pública y la privada, eso te compensa mucho de ese tema de la inversión pública. Que no Luis Gregorio, antes de irse, infórmele al país que Alfredo Pacheco va a seguir siendo presidente de la Cámara. Sí, No, pero dígale que va a seguir siendo para seguir trabajando esos índices de desarrollo sostenible. Gregorio, no coge gancho. No coge ese gancho. No aplaudió ese Para seguir trabajando, Gregorio. para seguir contribuyendo Oye, con que esos lleguen índices de allí, desarrollo sostenible. Déjelo ahí, que es Pacheco un técnico, presidente. maestro, déjelo ahí. Déjelo ahí, que es un técnico. Ahora me toca ya al sofá a ver el debate de ustedes. Gracias, Luis Gregorio. Luis Gregorio Madera, Oye, pero buen técnico, el viceministro hombre de trabaja bien, Monitoreo buen técnico. y Coordinación Gubernamental. Brillante, Gracias, brillante. gracias, Gregorio. Así es. Cambio y fuera.